días y bienvenidos a Selection at Time Fireside Chat. El día de hoy estamos con Laura Macedo, que es jefe de impuestos de J.D. Power, una empresa americana con operaciones globalmente. Laura es contadora pública colegiada en Canadá y Perú, máster en finanzas, estudios del INDEF Canadian Taxation, equivalente al máster en tax. Es profesional con más de 15 años de experiencia en multinacionales, ha trabajado en consultoras importantes en Canadá y Perú y en posiciones in-house. Laura también ha trabajado desde el área de cumplimiento, planeamiento, control y mejora de procesos y ha liderado equipos de trabajo multifuncionales que incluyen abogados y contadores a fin de proveer la mejor opción de tax para sus clientes y sus empresas. Laura tiene experiencia en legislación de tax en Canadá, Estados Unidos y Latinoamérica. Ella es trilingüe, fluida en inglés, portugués y español. ¿Qué tal track record? Bienvenida, Laura. Muchas gracias, Vanessa, gracias por esta invitación. Me alegra participar en este chat contigo y poder también compartir un poco de mi experiencia profesional y mi especialización en el área de impuestos. Feliz de estar acá y abierta a todas las preguntas que tú tienes para mí. Tenemos muchas, créeme, porque para mí el área de tax, de impuestos, es un área relativamente, digamos, de esas que es misteriosas, porque sabes que existe y ayudan, pero no. Pregunta que muchos contadores están haciendo ya es, ¿por qué impuestos? ¿Por qué tax? Bueno, en general contabilidad tiene muchas áreas, ¿no? Tiene finanzas, tiene auditoría, impuestos, inclusive ahora también parte de tecnología, de IT, ¿no? ¿Por qué impuestos? Yo creo que es una decisión de cada contador, en principio, porque se siente atraído a la rama, porque cree que es un área importante, ¿no? En mi caso, durante mi carrera de contabilidad, yo siempre fui una persona matemática, pero en realidad impuestos no tiene nada que ver con matemáticas, es más legislación, y es legislación contable y legislación tributaria, porque las dos cosas van de la mano para ser un buen tributarista, ¿no? Ahora, mi experiencia laboral es corporativa, porque también hay impuestos de personas naturales o de pequeñas empresas, entonces yo me he enfocado más a lo que es la tributación para empresas multinacionales, específicamente en impuestos corporativos. Ahora, impuestos corporativos, una corporación tiene diferentes áreas de tax, ¿no? Pero ¿qué impuestos? Primero, ¿por qué la tributación es importante desde un punto de vista macroeconómico? Es importante para el Estado porque la tributación es uno de los ejes principales de la economía para colectar impuestos, dinero para invertir y para el gasto público, ¿no? Y también para la distribución de la riqueza a nivel macroeconómico. Desde el punto microeconómico son las empresas las que tienen que cumplir con el pago de esos impuestos de acuerdo a los lineamientos de las legislaciones en cada país para evitar posibles evasiones o elusiones tributarias. Eso ocurre en todas partes y por eso la legislación va cambiando constantemente, ¿no? Tributación es un área que va evolucionando y se va adaptando a los cambios en las economías, ¿no? Ahora estamos en una era digital, ¿no? Y eso implica que la especialización ya va más allá no solamente del entendimiento de las normas contables, de las normas tributarias, sino también de cómo funciona el mundo digitalizado y una economía globalizada, ¿no? Porque pueden haber imposiciones en un estado o evitarse la imposición en otro y va a haber discrepancias y es justamente donde entran las regulaciones a través de la OECD o que va a legislar en qué país se va a tributar o no. Entonces, tax es algo que va cambiando constantemente y uno tiene que estar actualizado en todo lo que va cambiando. Y no solamente ya es el tributarista que tiene que saber la parte contable, tiene la parte de legislativa, sino también la parte inclusive de sistemas. Hay muchas oportunidades ahora para trabajar en lo que es inteligencia artificial, automatización, ¿no? De procesos tributarios, ¿no? Lo bonito de la tributación, aparte de ser muy dinámica, que es globalizada, cambia constantemente, es que hay diferentes roles que un contador puede ejercer, pero también diferentes áreas de tributación donde se puede desarrollar, ¿no? Cuando hablo de rol, puedo decirte, puede ser un asesor tributario,
o puede ser un jefe de impuestos in-house, puede ser una persona que trabaja para la autoridad tributaria, como es la SUNAT, ¿no? O puede trabajar también en los tribunales administrativos para efectos fiscales. Inclusive pueden trabajar en posiciones en la OECD, que ya son posiciones más internacionales, haciendo los estudios desde la perspectiva de la legislación tributaria, ¿no? Para International Tax y también para lo que son precios de transferencia, ¿no? Para mí, tributación es algo que realmente siempre me ha apasionado, pero es algo que yo he descubierto durante mi carrera, ¿no? Yo que le diría a los estudiantes de contabilidad o a las personas que están egresando de la carrera contable, o sea, no solamente es una línea de carrera que es muy especializada, que va a requerir estudios adicionales de especialización, porque cada país tiene una legislación diferente. El sistema, el marco quizás es muy parecido, pero cada país tiene sus propias legislaciones domésticas, sus propias reglas también internacionales, y también se sujeta a las normas globales que las plantea la OECD. No es... ¿Sí? Disculpa, pregunta, cuando estamos hablando de este tema de impuestos, es muy interesante ver que gestionas toda esa parte, pero por ejemplo acá en Perú y en algunos países de Latinoamérica, este rol de gestionar las leyes tributarias, de dar esa visión, de ese soporte a la empresa, recae mucho en abogados. Tú no eres abogada. Sí, y eso es, muchas gracias por esa pregunta para aclarar, porque la parte tributaria en la cual se desempeñan contadores y abogados, ¿no? Los contadores tenemos la formación contable, como te mencionaba, porque para hacer un buen tributo tienes que tener entender muy bien las normas internacionales de contabilidad, o los US GAAP que se aplican en Estados Unidos, o los específicas reglas contables que se aplican en cada país, pero también la legislación. Entonces, el abogado está traineado para entender o interpretar cómo debe aplicarse una norma, cuál es la base impositiva, cuál es el espíritu que tiene el legislador cuando pone una norma tributaria. Lo ve desde un punto, digamos, abstracto. Esa es la ley. Ahora, para aterrizar la base imponible, ¿qué genera la necesidad de pagar impuestos o cómo se evalúan las transacciones económicamente, cuál es el impacto tributario? Ya viene aterrizado por el contador, ¿no? Es el contador el que tiene, digamos, la visión contable y puede hacer desde la provisión de impuestos, las obligaciones de cumplimiento, que son, por ejemplo, los pagos de las declaraciones juradas, las otras imposiciones, regulaciones internamente para una compañía. Digamos que de alguna forma el contador y el abogado pueden complementar. Y tuve la suerte cuando trabajé en Perú para Deloitte, podía trabajar con contadores y abogados. Pero fue más en Deloitte que, digamos, me dio la oportunidad de trabajar con equipos multifuncionales donde se podían complementar abogados con contadores y nunca hubo una limitación. Tú porque eres contadora no puedes hacer esto, no puedes hacer un reclamo, no puedes hacer una apelación, que sí lo hacía. Y hasta he podido hacer arbitrajes, ¿no? Porque manejaba las dos partes, contable y la legislativa. Esa experiencia para mí fue muy importante, pero la tendencia ahora en Perú, por ejemplo, es que sean los abogados los que hacen específicos servicios y los contadores realizan cumplimientos o la provisión de impuestos, ¿no? Entonces como que hay una segregación y como que son los abogados los que lideran esto, pero digamos no es la tendencia que hay en Estados Unidos o en Canadá. Los que lideran la parte tributaria son los contadores por tener las dos formaciones, pero el abogado puede ser asesor, puede ver la parte más de procesos administrativos y judiciales, ¿no? Donde hay más que, digamos, hacer reclamos o apelaciones, ¿no? Pero siempre necesita al contador, porque hay muchas casos que resolver, donde hay que interpretar la ley, pero también los hechos basados en la información contable, basada en la información que tiene la empresa. Y eso esa data, esa información la maneja el contador, ¿no?
Entonces, ¿qué pasa en Norteamérica? Que son los contadores certificados, porque para ejercer la carrera de tributarista, en Norteamérica en general, ¿no? Tiene que ser un contador certificado. Entonces hay que pasar por los exámenes, obtener, digamos, la certificación de contador público, pero también hacer los estudios paralelos de las normas legislativas del país, ¿no? Adicionales a que después puedas hacer estudios de International Tax y otras áreas de impuestos. En Latinoamérica, México, Brasil, Colombia, por dar unos ejemplos, son países en los cuales han adaptado el modelo norteamericano, ¿no? Que sean los contadores los que la lideran, por ejemplo, las firmas internacionales como KPMG, Deloitte, Ernst & Young, PwC, ¿no? Internamente también, o sea, para los roles in-house, los departamentos de tax internos, donde hay 5 o 6 personas en el departamento de impuestos y todos son contadores. Laura, y me estás mencionando ahorita dos roles, ¿no? Las firmas y los in-house. ¿Cuáles son las diferencias? Porque yo veo que muchas empresas, a pesar de tener sus tributaristas in-house, contratan firmas, ¿no? ¿Y esto es porque hay un overflow o es porque tienen roles distintos que tú? ¿Has estado en ambos lados? Ok, ahí te explico. En una posición in-house, el tamaño del departamento va a variar, depende del tamaño de la compañía también. ¿Cuál es el principal objetivo? Es asegurar el cumplimiento de todas las obligaciones, la documentación y advertir riesgos o potenciales que pueden haber respecto a la aplicación de las normas legales en la compañía. Entonces, ¿qué tiene que hacer el jefe de impuestos, por ejemplo, internamente? Evaluar en qué ambiente se desarrolla este negocio, cuáles son los riesgos tributarios, establecer los controles. Por ejemplo, los controles solamente pueden ser diseñados por un contador. Las normas exigen un buen, como le dicen, good government. Buen gobierno corporativo. Buen gobierno corporativo, exactamente. Esas normas son las que te exigen que ahora sean los board of directors, o sea, la gerencia la que tome cierta responsabilidad por las decisiones y el planeamiento estratégico en la parte de impuestos, ¿no? Porque cada transacción, cada evento que ocurre en una corporación va a tener siempre una implicancia tributaria. Entonces, antes de hacer cualquier evento, la parte impositiva tiene que estar cubierta, ¿no? Y los riesgos que están implícitos en esas transacciones. Entonces, el contador interno, quien va a desarrollar, digamos, estos riesgos de control, las matrices de controles para prevenir eso, establecer los procedimientos internos, ¿no? Y los manuales de cumplimiento. Pero puede desarrollar desde todas las áreas. Puede ser la provisión de impuestos, que es para la preparación de estados financieros, que muchas empresas públicas van a la bolsa de valores. Puede ser todo lo que es el cumplimiento de las declaraciones juradas, formas de declaraciones en cada país, en el área de International Tax, en el área de Transfer Pricing, en el área de Merging Acquisition, por ejemplo, si hay compras, adquisiciones de nuevos negocios, si hay Research and Development, porque es una empresa que tiene muchos intangibles, porque crea propiedad intelectual. Son diferentes áreas de tax que el jefe de impuestos va a cubrir. ¿Qué hace el Tax Advisor? El Tax Advisor, desde una perspectiva externa, ¿no? Como un contador, como asesor, viene y revisa, confirma, o de repente hay temas controvertidos en los que se necesita la opinión de este asesor para confirmar o para diseñar o planear cuál es la mejor estrategia para la aplicación de los impuestos en diferentes transacciones, ¿no? Pero generalmente los tax advisors ahora están especializados, estas grandes firmas, ¿no?, en un área de tax. O el que hace International Tax hace International Tax, quien hace Transfer Pricing, y así cada área se especializa y tienes un asesor externo especializado. El jefe de impuestos tiene que cubrir todas las áreas y poder liderar con todos los tasas que se presentan en las diferentes áreas.
Yo creo que esa es la principal diferencia que hay entre un rol interno y un rol externo, ¿no? Y el rol Entiendo. externo siempre va a estar limitada a la información que te dé el cliente, ¿no? Que te dé el cliente y va a decir, bueno, mi responsabilidad llega hasta aquí, pero el jefe de impuestos, que es el que maneja la norma, maneja la documentación de interés, quien tiene que identificar dónde puede haber un riesgo, dónde puede haber algo controversial que puede estar impactando el cumplimiento tributario para la compañía. Claro, ellos no pueden limitar su responsabilidad. Así es. Sí. Y cuéntame, existe un tercer rol, ¿no? Hemos hablado de externos, internos, pero también existe el rol del gobierno y las entidades controladoras de impuestos, ¿no? Así es. En Canadá, Revenue Canada, acá en Perú. El IRS en Estados Unidos, ¿no? La SUNAT en Perú. Sí, bueno, hay muchos contadores, bueno, hay contadores, abogados, economistas y hasta ingenieros de la inteligencia artificial, automation de los procesos y todo esto, ¿no? Y que todo se hace en línea, vía digital, necesitamos pues especialistas en IT. Pero bueno, voy a la pregunta. Los contadores pueden adoptar roles en las administraciones tributarias, son las entidades del gobierno que administran, colectan los impuestos. Realmente los roles con los que inician son en las áreas fiscalizadoras, en las áreas de auditoría, porque tienen que verificar que efectivamente los contribuyentes estén pagando impuesto justo que les corresponde por ley, que no hayan casos de evasión, elusión y determinen en qué casos de repente hay errores simplemente por una falta de conocimiento, alguna razón por la cual el contribuyente dejó de pagar algo y ellos tienen que verificarlo, ¿no? En el área de fiscalización van a decir, este es un error, o esta es una evasión, esta es una elusión, o puede ser un delito tributario. Generalmente son los que inician en esa área de auditoría, de fiscalizaciones, y luego también pueden trabajar en precios de transferencia, en el área de International Tax, y luego ir escalando a posiciones ya de gestión administrativa de impuestos en el mismo gobierno, ¿no? Pueden ser los superintendentes de las administraciones tributarias, ¿no? Que tienen una vista global de todo. Ahora, eso es desde el punto de vista de las administraciones tributarias, pero también tenemos los tribunales fiscales, ¿no? Los tribunales fiscales porque ya cuando hay problemas, por ejemplo, de auditorías, en los que no hay un consenso entre el fiscalizador de la administración tributaria y el contribuyente, respaldado por sus asesores externos también, ¿no? Cuando no hay un consenso, entonces ya no va a haber solamente un reclamo en esta instancia, sino va a ir a una instancia superior que puede ser un tribunal fiscal. Y en ese tribunal fiscal se lleva estos casos con todos los argumentos de hecho y de derecho, ¿no? Donde va a haber un trabajo conjunto entre el abogado y el contador, porque ya estamos en un tema de litigar, ¿no? Y cuando entramos en este tema de litigar, entonces estos tribunales fiscales tienen abogados, tienen contadores, porque son los contadores los que van a entender las cuestiones de hecho, no solamente de derecho, qué es lo que dice la ley, sino lo que realmente, qué hizo la compañía, cuáles son los documentos, los argumentos que tiene la compañía, cuál fue la interpretación contable que usaron, o qué sé yo, ¿no? O sea, vamos a los hechos, y sobre eso estos tribunales deciden a favor o en contra de lo que determinó en primera instancia la administración tributaria. Excelente, la verdad, clarísimo. Para mí y creo para la audiencia en general, lo que hace un tributarista internacional o ya sea dedicado a impuestos nacionales, locales. Muchas gracias por compartir tu valiosa experiencia, muchas gracias por contarnos en palabras tan simples lo que realmente a veces se ve como un misterio, por lo menos hacia mi lado. Gracias a ti, Vanessa, y quisiera quizás cerrar esto con un mensaje a aquellos estudiantes que están terminando la carrera o los que han terminado y quieren saber cómo direccionar, ¿no? Es cierto que
algunos ya sabemos qué queremos y tenemos una pasión por impuestos, como es mi caso, y porque tengo una carrera consistente en Perú, en Canadá y ahora trabajando también para una empresa americana y viendo diferentes legislaciones en diferentes jurisdicciones. Muchas personas, tanto contadores como abogados, ven la tributación como algo muy difícil, complicado, y como que le tienen miedo, ¿no? Y me pasó a mí en la universidad porque, por ejemplo, el curso de impuesto a la renta era un curso que todo el mundo triqueaba. Y si tú triqueabas y no pasabas a la tercera, te botaban de la universidad, ¿no? Ya había llevado el curso de código tributario y empecé el curso de impuesto a la renta totalmente así, asustada, pensando que era el peor curso del mundo, que me iban a jalar. Entonces, muy afanosa, yo me ponía en la primera carpeta a estudiar y tuve un excelente profesor en la Universidad de Lima, César Osorio, y a mí el curso me encantó. Y seguí el siguiente curso de impuestos indirectos, luego de auditoría tributaria con quien fue mis profesores, Manuel Luna Victoria, que fue contador general de la República en Perú, y mi profesora Elizabeth Vázquez Marín, que siempre los voy a tener en mi corazón, pero fueron profesores que influenciaron mi carrera y que me motivaron a seguir en esta línea de impuestos, ¿no? Quizás no todos tenemos esa suerte de tener profesores que te inspiren, circunstancias que te digan, oh, qué maravilloso, me gusta esto, me gusta impuestos, me apasiona, pero no hay que tenerle miedo a los impuestos. Es un poco complicado, necesita estudios adicionales, es algo que meterse, pero realmente es algo muy dinámico, es algo que va evolucionando, hay diferentes áreas de impuestos en las que puedes desarrollarte, hay diferentes roles en que puedes desarrollarte, hay muchas oportunidades laborales. Trabajar en corporate taxes desde el punto de vista de la legislación doméstica, puedes trabajar en impuestos internacionales, puedes trabajar en impuestos de una empresa multinacional y ver muchos países, muchas jurisdicciones. O sea, el abanico, las oportunidades de aprender, de seguir creciendo en tax son muy interesantes. O sea, nunca va a ser repetitivo porque las legislaciones cambian, porque cada país es diferente. Quizás, por ejemplo, cuando vemos las normas internacionales de contabilidad, se aplican a todo el mundo, casi generalmente la aplicación es la misma, también cambia, pero no es tan dinámico como impuestos. O sea, ese sería mi mensaje si realmente un contador quiere decidir seguir la carrera de impuestos. Te va a ayudar a crecer y en países como Norteamérica, como Estados Unidos, Canadá, son países en los que los contadores tributaristas somos los líderes y lideramos esta práctica tributaria, ¿no? Entonces, nada, ese sería mi mensaje. Ojalá que de alguna forma los haya podido ayudar a los que todavía están indecisos. No tengan miedo a los impuestos son interesantes, no son números, son leyes. Sabes bien tu parte contable, sabes bien tus leyes tributarias y eso te va a ayudar mucho a salir adelante. Muchísimas gracias. Eso es todo. Muchísimas gracias por eso y por el mensaje. Sin lugar a dudas convenciste a algunas personas de pasar al lado de impuestos o decidir que van a asumir el reto. Muchas gracias. Y con todos ustedes ya será hasta una próxima edición de Selection Latam Fireside Chats. Ha sido bueno estar conectados con ustedes. Gracias, Vanessa. Chao.